Hola, hola, ¿qué tal clase? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Marlene Cortés González y dando continuidad a este libro llamado Cómo redactar tu artículo académico en 12 semanas de Laura Belker, me toca exponer la semana 8, la cual consta en la presentación y revisión de tus evidencias. Pues bien, la semana es de 5 días y el día 1 lo vamos a dedicar a la lectura y a la planificación. En este día vamos a hacer 3 cosas. La primera es leer el capítulo de la semana 8 completo y responder a las preguntas planteadas directamente en los recuadros o en el documento propio. Fíjense precisamente que estos párrafos sean los indicados. Después vamos a hacer la evaluación de la pertenencia de las ilustraciones. Aquí el texto es muy extenso en la cuestión de verificar cada uno de los elementos del artículo. La autora menciona que todo artículo incluye imágenes, mapas, tablas y gráficos, y estos se deben verificar. Es decir, que tengan todo el formato adecuado y que sean de la calidad para la impresión. Y considero que aquí viene lo importante, que es comprobar si cada uno de estos elementos que constituyen este artículo necesitan algún tipo de permiso o derecho de autor para ser utilizados. Si vemos que alguno de nuestros elementos que estamos utilizando para la elaboración de nuestro artículo solicita algún permiso, o es material de algún otro autor, se debe comenzar con la gestión de los derechos lo más antes posible, ya que pueden existir problemas o que la responsabilidad del autor tome varios meses. De ahí pasamos al día 2 y al día 4, que es la revisión de la evidencia como tal. En estos 2 días lo que se sugiere es corregir el artículo prestando muchísima atención a lo que es la cantidad, la calidad, la relevancia y la ubicación de la evidencia como una interpretación de la misma. Se da de 2 formas. La primera forma es revisar el artículo utilizando el análisis y los borradores de la semana anterior y luego usar esa lista de verificación, que es el checklist del día 5, para confirmar que no se olvidó nada. La segunda sería comenzar primero con la lista de verificación del día 5 para aclarar cómo se va a estructurar la revisión y posteriormente proceder a la corrección del artículo. Ya que tengamos toda la revisión de las evidencias por medio del checklist, el día 5 vamos a la verificación por secciones, igual en el checklist. Bueno, hasta aquí vamos bien, y es importante mencionar, o más bien considerar, qué tipo de investigación se está realizando, si es cuantitativa o cualitativa, porque esta revisión es de diferente manera. Puede ser cuantitativo, cualitativo e incluso mixto. Por ello, considero que aquí se deberían de tomar el análisis pertinente para cada una de nuestras investigaciones en particular. Por ejemplo, para artículos científicos cuantitativos está el SCIQA. Aquí utiliza métodos precisos para describir la precisión de la muestra y de los instrumentos de medición en el contexto de la investigación y las variables. Es importante que se redacte en pasado y que no se mezcle con los resultados ni con dar tutorías sobre estadística. Después, en los resultados se seleccionan los datos más relevantes para el argumento. Se organiza la información de forma temática y se usan gráficas y tablas para poder repetir exactamente la misma información que en el texto escrito. Al final de este análisis, lo que se necesita es la parte de la discusión, donde se declara explícitamente si se confirmó la hipótesis o no, y si los resultados conectan entre sí con las investigaciones previas, y detallar las implicaciones y limitaciones y la importancia de este estudio. Después sigue el análisis para los artículos de humanidades o interpretativos, HUMINT. Bueno, aquí es un poco más fácil porque todo es directamente con el contenido y el texto. Y vamos a analizar muy minuciosamente el control de las citas y las descripciones. El texto menciona que hay que dividirlo en fuentes primarias y fuentes secundarias y ser lo más breve posible.
También evitar todo lo que son resúmenes extensos y ser selectivo con las citas textuales. Lo más recomendable es parafrasear o interpretar en lugar de replicar el texto tal cual como viene en el libro o en la bibliografía. Lo segundo de este análisis minucioso sería la estructura. Punto primero, evidencia después. Aquí nos vamos a cerciorar de que cada uno de los párrafos y secciones comiencen exponiendo la idea principal o argumentando antes de prestar los datos o las evidencias que los respaldan. Después vamos a analizar algo que aparentemente es normal, pero que muchas veces pasa desapercibido, y es el uso correcto de los tiempos verbales y la teoría. Aquí un dato muy importante es que si la investigación analiza literatura, se escribe en presente, y si analiza algo sobre historia, se escribe en pasado. Además, se debe concretar en aplicar la teoría elegida para el análisis en lugar de dedicarse a explicarla a fondo. Y aquí lo más importante es explicar el porqué, hilándolo con nuestro proyecto para que precisamente el lector vaya comprendiendo cómo se aplican los postulados. Y bueno, ya al final evitar los errores más comunes, sobre todo en análisis culturales, donde debemos evitar centrarnos en la intención del autor o en datos bibliográficos y en politizaciones simplistas. Pues bien, equipo, hasta aquí vamos muy bien en la semana 8, que es el análisis y la presentación de nuestras evidencias en nuestros artículos académicos. Y hay algo muy importante que se tiene que hacer, sobre todo en esta semana 8. A la par de estas tareas que ya mencioné que se tienen que ir realizando, se tiene que hacer una constantemente, es decir, los 5 días, que consiste en registrar el tiempo de tu escritura. Todos los días de la semana se debe realizar un seguimiento como este, donde digas cuánto es el tiempo que le dedicaste a escribir, ya sea mediante un formulario impreso o un software digital, para evaluar todo el rendimiento y finalizar la semana. Hay algunas cosillas que se me pasó un poco explicarles, y es que la autora maneja cada uno de los tiempos que se debe de dar por el tipo de artículo que se está analizando, ¿no? Y aquí vemos qué es lo que se hace en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4 y en el día 5, como ya expliqué, y el tiempo determinado para cada uno o cada tipo de artículo, ¿no? Ya sea de humanidades o cuantitativo. En este caso, si son mixtos, bueno, sería más o menos un análisis de 6 horas aproximadamente. Y bueno, por ahora esta sería mi exposición del capítulo 8. Si hay algún tipo de dudas, con mucho gusto se las comento por chat, y les mando un beso. Besitos. Gracias.